Muy buenas tardes en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica también. Buenas noches en Europa y en otros lugares donde también nos siguen. Estamos muy contentos de volver a tener estos lives de Sacerdote a Bordo. Llevábamos ya un buen tiempo sin poderlos tener. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer colombiana, periodista de profesión, que tiene una historia de vida maravillosa, una historia de superación, una historia que nos va a ayudar un montón a todos a dar gracias a Dios y a valorar nuevamente cómo pues, Dios actúa en la vida de las personas. Vamos a darle la... Vamos a aceptar aquí es la persona que nos va a acompañar en el día de hoy, que ya vamos a presentar en cuanto tengamos a Adriana con nosotros. Adriana, buenas tardes. Padre, buenas tardes. Qué dicha estar acá, muy ansiosa de este momento, de esta invitación tan especial. Muchísimas gracias, de verdad que Muchísimas gracias todavía a ti me por siento conectarte. honrada. Vamos a cuadrar aquí un poquito que se me descuadró la imagen. Yo no sé mi luz cómo estará. ¿Será que la cambiamos un poquito, que la estoy viendo un poquito oscura? ¿O no? ¿O se Es un ve poquito bien? oscura, sí. Es un poquito Mejor oscura, así. pero bueno, yo creo que se te ve la cara, que es lo importante. Ok. Así de pronto está mejor. Sí, un poquito mejor. Perdona que yo había cuadrado esto, pero siempre pasa que se Es, descuadra. Eso es Eso típico. es Uno parte del arranca una vivo. hora antes a cuadrar esto y ya cuando entra en live le pasa a uno una mala jugada. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos entonces. No, padre, yo feliz de estar acá. Adriana, bueno, nos está siguiendo gente de varios lugares de Latinoamérica. También tenemos seguidores en España, tenemos seguidores en todos los lugares de habla hispana y también en algunos lugares de lengua portuguesa, por ejemplo. Wow. Eh, en Colombia eres muy conocida, pero quizás en otros lugares pues, del continente no tanto. Entonces, ¿por qué no comenzamos haciendo una introducción de quién es Adrián Arango para que la gente te pueda conocer? Ok, ¿quién es hoy es una y quién era es otra? Adriana Efectivamente, pues Arango, como lo quieras presentar. listo, bueno, Adriana Arango, pues como se decía en la presentación, periodista colombiana, estudié comunicación social y periodismo, soy de Medellín y durante casi 20 años ejercí en los principales medios de comunicación de Colombia, no solamente escritos, sino también en televisión, especialmente en televisión fui presentadora de noticias de uno de los noticieros con mayor reconocimiento en su época, aunque tengo que confesarle, padre, que estamos hablando de historia patria, porque a Bogotá llegó una niña de 23 años en el año 1988, imagínense el tiempo que ha pasado. Pero pues ahí logré forjar una carrera y una trayectoria profesional que me dio ese reconocimiento, el cariño de la gente, no solamente primero presentando noticias en una época muy oscura y muy difícil para el país, como fue toda la escalada narcoterrorista, los carteles de la droga, las escaladas terroristas, también los atentados de la guerrilla, donde uno empezaba el noticiero saludando y no sabía cómo iba a terminar porque todo podía pasar, donde había víctimas civiles, periodistas, militares, políticos, todos los días era el terror, como se define el terrorismo, de generar ese pánico en la población. Y yo ahí sentada presentando las noticias día a día. Y bueno, luego tengo un momento de como de cansancio profesional también de todo ese estrés y de todo lo que eso representaba y incursioné en un magazine de variedades en las mañanas que se llamó En Vivo con Adriana Darío. Primero cuando fui presentadora fue en el noticiero 24 horas, luego en el programa de variedades En Vivo con Adriana y Darío, por donde pasaron también muchas personalidades y todos los personajes de actualidad, de farándula, pero más que todo en un escenario un poco más informal, más desenfadado, donde se mostraba una Adriana que se disfrazaba, que preguntaba, que se reía, que sorprendía a sus invitados. Y bueno, ese es como un gran resumen de lo que fue de pronto lo más significativo de mi carrera profesional en televisión. También fui directora de algunas
publicaciones escritas, trabajé en radio, pero eso es como lo más importante. ¿Y qué pasó después, Adriana? ¿Cómo Ah, se ya, siguieron? eso es como una confesión ahí rapidito en resumen ejecutivo. Después, ¿qué pasó? Pues que yo tuve un momento en que dije, quiero ser mamá. Yo me había casado y tenía a mi primer hijo, Juan Esteban, y yo no tenía tiempo, era una mujer absorbida por los afanes del mundo, por el afán de figurar, por la fama, por tener un reconocimiento, porque pues no existían estas redes sociales, pero para mí firmar un autógrafo, llegar a un restaurante y que me reconocieran, para mí eso era tocar el cielo con las manos, comprarme lo que quisiera, tener un vestir lleno de carteras, de zapatos, de ropa, que me dieran el mejor puesto, que me invitaran a los viajes, que me regalaran ropa, que todos los días pudiera ir a la peluquería, que tuviera el peinado de moda, el maquillaje de moda, que los diseñadores se pelearan por vestirme. Entonces era ese mundo de vanidad, esa vanidad de vanidades en la cual uno queda atrapado. Y esa es una verdadera cárcel para el ser humano, cuando uno se deja atrapar por ese deseo que solamente se alimenta es por el ego, por el tengo que ser el mejor, tengo que ser la más bonita, tengo que ser la más inteligente, tengo que tener el mejor carro, tengo que tener el mejor sueldo, tengo, por el cual millones de personas se rigen y creen que ese es el sentido de la felicidad. Pues esa era la Adriana de esa época, una Adriana que sí, que era una excelente profesional, porque pues tengo que decirlo, me iba muy bien y yo me jactaba de eso. Yo decía, ay, yo soy buenísima improvisando, yo me preparo súper bien, la gente me quiere, no me equivoco cuando me toca presentar una cantidad de noticias y me salgo el libreto, tengo conexión con la gente, hay empatía. Y yo creía que ese era mi principal valor, ese talento y ese don que ni siquiera sabía que era un regalo de Dios, sino que yo pensaba, ah, es que eso es porque yo soy la non plus ultra y porque estudié en una muy buena universidad y porque tengo la cancha que me dio la oportunidad de trabajar primero en canal regional que fue en Teleantioquia donde empecé y porque me echaron el ojo y porque pues porque yo soy la mejor. Y resulta que no era eso, no era eso. Y empieza, como creo que ha sido un común denominador en muchas personas que tocan ese éxito profesional o material o mundano, que de pronto uno empieza a sentir un vacío muy grande. Y lo tengo todo afuera, pero no tengo nada adentro. Yo empecé a sentir ese vacío y eso iba acompañado, padre, de una cantidad de prácticas o de gustos o de placeres que alimentaban también ese mundo. Entonces había trago, había rumba, había interés en las personas, había cosas que no eran realmente de una persona que se dignificara como ser humano. Y pues aquí no voy a entrar en detalle de todos esos episodios que fueron pecaminosos, que son vergonzosos, que no se deben contar, y sobre el cual el más grave de todos fue cuando decido retirarme de los medios de comunicación. Me casé por segunda vez y con mi esposo incursionamos en el mundo empresarial. Pues él ya era empresario, él es administrador de empresas, pero yo era una periodista y comunicadora social. Y entre los dos decidimos emprender un proyecto que ya estaba en marcha de exportación de rosas colombianas al exterior, que son pues muy reconocidas, que tienen un valor incalculable muchas veces en temporada alta, en la época de San Valentín, en la época del Día de la Mujer en Rusia. Bueno, hay unas fechas a nivel mundial puntuales que han generado grandes riquezas en los floricultores, no solamente Colombia, sino también en Ecuador, bueno, en los países donde la naturaleza ha permitido que se cultiven unas flores hermosas. Entonces yo empecé a trabajar con mi esposo hombro a hombro pensando en tener un proyecto productivo, en dejarle a nuestros hijos pues un futuro asegurado, en generar trabajo, una cantidad de propósitos muy loables, pero sobre los cuales había un ingrediente que fue el gran tóxico que nos llevó a perder la libertad y fue la ambición. La ambición que muchas veces
se confunde con ese deseo de superación y todos esos motivos que le acabo de escribir, pero había ganas de tener, de figurar, de ser, de tener ese poder que le da uno, o que yo creía que me daba, el tener mis cuentas bancarias llenas, el que la gente me reconociera por ser además, una buena periodista, una empresaria. Y ahí nos equivocamos, se nos fueron las luces, tomamos muy, pero muy malas decisiones administrativas y financieras en una coyuntura también donde el dólar, a diferencia de cómo está ahorita en Colombia, que está por las nubes, estaba en su punto más bajo, nos endeudamos de forma excesiva, no medimos muchos riesgos que había y quisimos, como dice mi esposo, ser millonarios con bolsillo de pobre, porque esta industria de la floricultura de exportación exige grandes capitales, grandes latifundios y nosotros no lo teníamos. Pero decíamos, pues es que eso no nos queda grande. El que quiere puede, démosle, démosle. Y bueno, se nos fueron las luces. Creímos que el cuadro en Excel, como digo yo, que aguanta todos los números, ya con eso teníamos la garantía de tener un negocio exitoso. Empezamos a pedir dineros prestados en terceras personas y nosotros ser entidad bancaria. Y ahí nos empezamos a equivocar cada vez más, pensando que teníamos el control de la situación. Yo puedo con esto, estoy generando empleo. Bueno, y se nos creció como una bola de nieve y terminamos endeudados hasta el tope, completamente ilíquidos, sin poder responder y sobre todo con otro gran veneno que surge, el miedo a decir la verdad. El miedo a decir, está Adriana Arango, que ha hecho una carrera intachable, impecable, que se considera que no tiene pues ningún juicio ni ninguna crítica, porque todo lo que hace lo hace bien, se equivocó y tiene que decir, esto me quedó grande, no pude con esto, pero no, yo no fui capaz, porque yo decía, es que primero está mi imagen, primero está la confianza que yo he generado, yo no voy a tirar por la borda estos años de trabajo, lo que yo represento para la gente, yo soy un personaje público. Y estaba yo en esa encrucijada. Ahí hay otra cárcel, hay otro barrote enorme. Y es no saber decir la verdad, decir me equivoqué, que es lo primero que uno debe hacer. Me equivoqué, soy frágil, soy vulnerable, soy débil, no puedo con esto, pero no. Yo en cambio me puse como la Mujer Maravilla, la capa de la supermujer, el pavo real que primero pasaba por la peluquería antes de llegar a la oficina a enfrentar todas las dificultades. Y decía, a mí esto no me va a quedar grande, es que a mí me enseñaron, yo tengo en mi disco duro que yo puedo con todo, porque mi papá, que en paz descanse, fue un hombre muy trabajador, nos decía, tienen que ser las mejores en todo. Él a mí me decía, Mamonín, Mamonín tiene que ser excelente. Y como padre, un propósito tan loable en un papá que quiere que su hijo salga adelante, que se destaque, que descolle, muchas veces se trastoca. Y en el caso mío me convirtió en una mujer perfeccionista, calculadora, implacable, intransigente, que creía que yo era la que tenía la verdad absoluta, que lo que yo hacía era lo mejor del mundo y que después de mí no había nada, que señalaba, que juzgaba, que criticaba y que condenaba. Y muchas veces desde esa posición de periodista, yo era casi que la Fiscalía General de la Nación. Yo era el Tribunal Supremo de la ética, la moral y el adalid de lo correcto. Y cómo Dios me tenía esa enseñanza tan grande para terminar yo de ser la que señalaba a ser la acusada, la imputada y la condenada finalmente. Porque en ese proceso de querer crecer, de endeudarnos más allá de nuestra capacidad, pues no pudimos responder a muchas personas que creyeron en nosotros ni en los bancos. Y bueno, se vino a pique toda esa operación de una empresa legalmente constituida que además se combina con el fenómeno de las pirámides en Colombia y con un caso que fue muy sonado como el de DMG. Yo estaba en ese mismo año, en esa misma coyuntura, en ese mismo semestre, y Adriana Arango, la que era famosa, la que era periodista, la que era destacada, la que era querida por el público, la que tenía credibilidad, seriedad, todas esas virtudes que la gente reconocía en mí, terminó siendo la delincuente de cuello blanco, que había montado una verdadera estrategia para timar a la gente y para estafarla con su esposo. Entonces, ¿cómo esa lectura
también de un momento a otro, un abrir y cerrar, para pagar una condena de 15 años que al aceptar cargos terminó en 7 años y medio. Un cambio de rumbo absoluto en la vida, ¿no? Impresionante. Y eso pues que aquí se lo estoy contando, así como en los hitos más destacados, pero pues realmente Los atravesar ese titulares. proceso, y sí, más o menos, los titulares y los avances, porque pues sí, fue un proceso muy difícil de asumir, como le decía al comienzo, muy vergonzoso, muy doloroso, porque no solamente me afectó a mí y a mi esposo, que los dos terminamos en la cárcel al mismo tiempo por el mismo delito, con la misma condena, sino cómo se derrumba de un momento a otro, pues un mundo que yo tenía construido. Es que yo estudié en un colegio de monjas en Medellín y yo hice la primera comunión y yo recibí los sacramentos y así mi familia no fuera la más devota ni la más piadosa, había respeto, había valores, había un legado, había un ejemplo que nuestros papás nos habían dado. Como uno en un momento dado dice, yo a qué horas me salí del camino que era y terminé en este precipicio, en este abismo. Sobre todo cuando a mí me esposan por primera vez y la juez en medio de la audiencia dice, a mí primero, pues sí, junto a Javier, mi esposo, nos habían dado una figura que facilita de pronto más el proceso o abordar el proceso penal que se llama detención domiciliaria mientras empieza ya el proceso penal en forma. La suma de los delitos por captación masiva de dineros, por no devolución de los mismos, configurado en estafa agravada, que yo le decía al fiscal, ¿por qué me pone estafa agravada si yo no me robé la plata ni tuve el doble público? Entonces, pues me cabía todo. Eran 15 años, al aceptar cargos quedan 7 años y medio, y nosotros enfrentamos esa situación los dos con mucha fortaleza, pero sobre todo lo que representó en nuestros hijos. Yo tenía mis dos hijos del primer matrimonio separada. A los 5 años me caso con Javier y nace la niña chiquita. Tenían 15 años, 12 años y 6 años. Y como de un momento a otro me dice, pero yo qué fue lo que hice, o sea, ¿cómo así que yo voy para la cárcel? Así sea 7 años y medio porque acepté cargos y porque tampoco tenía cómo defenderme, porque al ser también un personaje público, los abogados, el que más barato me cobraba, nos cobraba 600 millones de pesos por defendernos sin darnos la garantía de que íbamos a quedar libres. Entonces nos dan esa figura de detención domiciliaria, que estábamos en la casa porque no habíamos tenido antecedentes penales, porque no nos habían tenido que capturar, porque no éramos un peligro para la sociedad, porque nos habíamos presentado libre y voluntariamente a la fiscalía tratando de esclarecer pues la situación como pues personas de bien que se habían equivocado, pero no como delincuentes ni con un perfil delincuencial. Y sin embargo, en esa sala de audiencia, después de 4 meses de estar en la casa con nuestros hijos, la juez dice, no, ustedes se van para la cárcel, porque es que la suma de los delitos da más de 5 años, que es el tope para que ustedes puedan estar en la casa. Y en ese momento nos mandan con los guardias del INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, a Javier a una cárcel, a mí a la otra, y me ponen esas esposas en mis muñecas, y ahí sí llega la hora de la verdad. Y como muchas veces lo he dicho, es como cuando las personas que relatan esas experiencias cercanas a la muerte, que tienen un recuento en cámara rápida de lo que fue su vida desde que nacieron hasta que mueren. O bueno, o sea, ¿en qué momento yo pisoteé todo? ¿En qué momento, si a mí me enseñaron a decir la verdad como periodista en esa formación del rigor periodístico, la verdad por encima de todo, yo a qué horas terminé metida en esto, llena de mentiras, tratando de manipular la información, tratando de generar calma en la gente y yo destrozada por dentro, tratando de tener el control de algo que ya no tenía el control y lo más grave de todo, pidiéndole a Dios que me rescatara. Y sí me acordé que había un Dios misericordioso, pero lo grave es que yo le pedía con una lista, así como cuando uno chiquito le hacía la lista al niño Jesús, necesito esto, necesito tanta plata para devolverle a tal, necesito, pero ni siquiera sabía que primero me tenía que sentir arrepentida y
doblarme de rodillas ante él y decirle me equivoqué, recoge esto que puedas recoger y vuélvelo a armar con tu misericordia. Eso lo entendí muchos años después. Yo tenía ese Dios bombero, como mucha gente lo pide, necesito esto, ahora sí te prometo, yo te juro que me voy a portar bien, pero sálvame de esta porque yo tengo que salir bien librada, yo tengo que salir airosa de esta situación. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Y claro, yo sí me escuchaba. Y yo me levantaba a las 3 de la mañana a hacer la coronilla de la Divina Misericordia, llevaba a los caballeros de la Virgen a las dos fincas que teníamos pues en arriendo, donde estaban los cultivos de flores, a la oficina. Eh, Todas las novenas, Padre, pregúnteme por cualquier novena, por todas las advocaciones de la Virgen, de rodillas. Pero era esa oración interesada, angustiosa, desesperada y vacía, por lo tanto, porque era una oración interesada para lo que yo necesitaba. Punto en el que digo, ¿yo qué hice con todo esto? ¿Yo qué hice con mi vida? ¿Qué queda de acá? No quedaba nada. Era una pobre cucaracha espichada. Era esa pobre rata de alcantarilla, como nos referimos muchas veces a las personas que cometen errores y que terminan tras las rejas en la cárcel, que se pudra en la cárcel como rata de alcantarilla. Que yo tantas veces lo dije, tantas veces juzgué. Ahora yo era esa rata de alcantarilla. Y llega ese momento de quiebre y ahí llega, gracias a Dios, Jesús y María me rescate, atravesando esa calle de la deshonra y del horror entre la sala de audiencias y los calabozos en Palo Quemado, antes de que me trasladaran a la cárcel de mujeres El Buen Pastor acá en Bogotá. Y esta es una experiencia que me gusta contar. Hay muchas personas que de pronto aquí nos están escuchando y nos están viendo, que no crean o que tengan sus dudas o que digan, no, está, ya sí se le corrió el champú, pobrecita, se enloqueció. Pero padre, yo tengo que decir que en esas esposas metálicas, en esta mano, Jesús me agarró y en esta otra esposa metálica, la Santísima Virgen María. Yo les dije, no me suelten, no me suelten, no me suelten. Y gracias a Dios nunca me soltaron. Pero después entendí que yo era la que me había soltado. Ellos nunca nos han soltado, ellos siempre están esperando que nosotros con ese libre albedrío, que muchas veces no entendemos de qué se trata, volvamos a sus brazos y nos acojamos a su misericordia. Entonces empieza todo ese proceso ya rendida, que yo pienso que es el primer paso de la libertad. Aceptar mi derrota, aceptar mi error, el daño que generé, aceptar eso y rendirme, así, en el piso, rendida, sin poder mirar. Eso fue lo que sentí. En esa calle donde había periodistas, colegas, víctimas, personas que me habían denunciado, curiosos, familia, amigos. Bueno, esto era, imagínense esas escenas que uno ve cuando tiene ese interés mediático. Esta señora saliendo de la sala de audiencias y que la juez le revoque la detención domiciliaria en su casa donde podía estar resguardada, protegida, a todo este show mediático y yo agarrada de Jesús y de María. En vez de estar atravesando un tapete rojo para recibir un premio y una estatuilla por mi rutilante desempeño como periodista y presentadora, a meterme en un calabozo oscuro y maloliente, llena de miedo, llena de rabia, llena de incertidumbre, todavía sintiéndome víctima. ¿Cómo me hicieron esto? Si yo soy una buena persona, pero a mí me cabía también todo ese cúmulo de mal comportamiento, de maquinación, de manipulación, de mentira, de ambición, de pecado. Eso todo se juntó y ese día empezó mi verdadero camino, no todavía de conversión, pero sí de libertad. Que le decía en ese momento cuando siento que me puedo rendir y que me puedo sentir frágil, no, la non plus ultra, yo puedo con esto, a mí solo me queda grande, que esa era mi actitud ante todo. A mí me enseñaron a hacer, perdón por la expresión, pero es muy común en nuestro país y en Antioquia también hacer una berraquita. Ya usted no le va a caer nada grande, mijita. Usted puede con todo. Y resulta que no, que a los ojos del mundo eso es lo que nos enseñan.
Y ese es el libreto que nos dan. Usted puede con tono, uno se rinde y dice, bien, cómo es realmente todo el proceso de transformación que Dios tiene para nosotros. Pero es algo como que surge de ese espíritu que a todos nos habita, ese Espíritu Santo. El Pepe Grillo, como yo le decía a mis hijos cuando estaban chiquitos, ahí está el Pepe Grillo, esa vocecita que nos habla, ese es el Espíritu Santo. Bueno, entonces ahí empieza todo ese proceso de libertad de Adriana Arango. Cuando pierdo la libertad y Dios empieza a orar en esta mujer que 7 años después de haber recuperado su libertad, eh, es solamente para muchos pues como un referente de lo que fue dar noticias o hacer programas de variedades, pero que lo único que me interesa es dar esa buena nueva de Jesús y no las malas noticias que durante tanto tiempo en ese set de noticias tuve que dar, sino ahora anunciar la buena noticia de Jesús. Y bueno, Adriana, la verdad es que da mucha alegría ver esa serenidad con la que estás, porque pues cuenta la historia con esa serenidad y esa paz interior que el Señor te ha regalado. ¿Por qué no nos cuentas un poco, pues a raíz del título que le quisimos poner a esta charla de Perdí mi libertad y Dios me hizo libre, cómo fue ese proceso? Porque realmente la mayoría de nosotros, bueno, no, yo creo que o sea, ninguna persona en el mundo piensa que algún día va a estar en la cárcel. Yo creo que nadie tiene eso presupuestado en su vida y muchas personas lo que saben de la cárcel lo saben por las películas. Así es, Lugares feos, lugares donde hay malas personas, aparentemente, pero luego la cárcel pues son lugares donde hay personas que han sufrido y que tienen muchas heridas y que han cometido errores como todos los cometemos, como el Papa Francisco tantas veces insiste cuando va a las cárceles. Y por lo tanto, pues ahí fue donde Dios actuó en tu vida de una manera muy concreta y muy grande y muy bonita. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco ese proceso? Porque realmente Dios te hizo ver la libertad ahí, ¿no? así es. Bueno, entonces yo llego después de ese calabozo, me montan en una camioneta con esa sirena, que también les tengo que confesar que hasta hace unos años, pues ya recuperé la libertad hace 7 años, pero hasta hace no mucho tiempo yo oía en las calles esas camionetas y empezaba a temblar del miedo, se quedó como incrustado en mi corazón ese sonido, el sentirme ahí y sobre todo el aparato y la logística de seguridad para movilizarme. Yo decía, qué cosa tan impresionante, o sea, toda la plata que se estaba gastando el Estado en hacer estas medidas de seguridad, porque uno tiene su corazón en cierta forma en paz. O sea, una cosa es equivocarse y otra cosa es decir, sí, yo tengo esa sevicia y esa maldad y maquiné todo este daño. Pero bueno, llego a la cárcel, me acuerdo que miro un portón azul y la cárcel, curiosamente, acá en Bogotá, la de mujeres, el Buen Pastor, queda justo al lado de la conferencia episcopal. Entonces yo decía, qué contraste tan curioso, o sea, ahí es donde se reúne gran parte pues como de la cúpula del clero, se hacen retiros espirituales y yo estoy entrando aquí a un lugar donde no sé ni cómo me va a ir, ni qué me van a hacer, porque uno siempre también se imagina por lo que usted dice en las películas, uno ahí llega y mejor dicho le sacan los ojos o hay una cantidad de códigos y a uno le toca someterse o empezar a muchas de sus habilidades para poder sobrevivir en la cárcel, el miedo de decir, yo voy a salir viva de acá, yo voy a volver a ver a mis hijos, ¿cómo van a estar ellos solos? Porque es que se quedaron, pues los dos mayores se quedaron con su papá, pero la chiquita se quedó con mis suegros y hubo obviamente una red de apoyo hermosa, pero no estaba ni el papá ni la mamá. Y era una situación muy difícil de manejar. Yo me acuerdo que esposada padre, me di la bendición, así con las manos esposadas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y le dije, Dios mío, lo que tú quieras, como tú quieras y el tiempo que tú quieras. Solamente te pido que me protejas, que cuides a Javier también en la cárcel, que me cuides en todo lo que yo necesite y sobre todo a mis hijos y a mi familia. O sea, permíteme que si yo voy a entrar acá, cuando ellos salgan 7 años y medio,
sea una mejor persona, sea alguien que se haya transformado para bien, porque yo ya estaba, como le decía hace un momento, con esa sensación de vacío y de asco. Esa puede ser una buena definición, estaba como asqueada de mi forma de ser, de comportarme, de cómo reaccionaba, de la soberbia, de la altivez, del creerme la mejor, la más sobrada, y sobre todo ese cúmulo de mentiras, en los cuales uno cree que la gente puede caer, pero Dios sabe dentro de uno que eso no genera paz. Decir mentiras así se las crean, eso no genera paz. Y es lo que le digo a la gente, lo que no te genere paz, por ahí no es, por ahí no es. Ni en lo que logres, ni en lo que sientas, ni en lo que hables, ni en lo que pienses. Si no es un sentimiento de paz lo que hay ahí, por ahí no es, eso no es de Dios. Bueno, entonces llego y lo primero que pasa es la reseña. Difícil, yo pienso, para empezar todo ese proceso, cuando a uno le ponen el cartel con el número de identificación carcelaria, lo ponen contra una pared para medirlo, para todas las huellas dactilares de cada uno de los dedos de las dos manos, y para decirle, Adriana mire de frente, Adriana mira a la derecha, Adriana mira a la izquierda. Uy, eso es muy, muy duro, muy difícil, porque uno ahí ya dice, pues de aquí ya no tengo escapatoria. Esto sí es de verdad. O sea, no, no me tengo que pellizcar para pensar que estoy en una pesadilla. Y luego paso a un calabozo antes de que se haga la asignación de patios, porque depende mucho del estrato socioeconómico. Mire, mire, padre, en la cárcel está representada la naturaleza humana, en su oscuridad y en su luz. Allá también hay estratos, allá también se fijan en quién es el que estudió, quién es el que es analfabeta, quién es el que, bueno, dependiendo del tipo de delitos, obviamente ese es el que más pesa, pero el estrato es importante, es profesional o no es profesional, cómo su mundo es casado, soltero, es heterosexual, bueno, una cantidad de parámetros para definirle a uno dónde lo van a ubicar. Y mientras ese momento llegaba, yo entro a ese calabozo y me encuentro con 12 mujeres completamente atribuladas, igual que como yo entré, todas con la mirada perdida. Pero ahí vi que yo no era diferente a ninguna de ellas. O sea, si hubiera sido la princesita llena de privilegios, de lujos, de confort, y muchas de ellas ni siquiera seguramente habían podido tener 3 comidas al día en su vida. O eran mujeres que habían sido vulneradas, abusadas, ultrajadas, no amadas, utilizadas, violadas, que tenían que cometer cualquier cantidad de delitos para poder sobrevivir, o por ingenuidad, o por inocencia, o por lo que fuera. En esa ingenuidad que muchas veces nos envuelve y nos lleva a decir yo puedo con esto, y resulta que viene un proceso de privación de la libertad muy fuerte. Pero al mirarlas, dije, yo soy exactamente igual a ellas. O sea, yo me veía reflejada en ellas y yo creo que ellas en mí, porque éramos todas mamás, hijas, hermanas, amigas, con ganas de salir de ahí, preguntándonos una y otra vez yo a qué punto llegué acá, cómo me hicieron esto, quién fue el que me metió a mí acá. Uno trata como de volver y volver la película para entender qué está pasando ahí. Y finalmente me quito ese estuche y esa armadura. Decís que yo soy exactamente igual a ellas por el hecho de que yo hubiera tenido grados universitarios, me hubiera ganado las becas, los premios, las 7 tarjetas de crédito con cupo ilimitado, por muchas cosas del mundo que yo pude disfrutar y de pronto ellas no, no me hace distinta. Y eso también me hizo libre. El poderme sentir reconocida en seres humanos y no en las personas que uno muchas veces como digo yo, no en los cócteles o cuando yo iba a todos estos eventos sociales, nos escaneamos de arriba abajo, sobre todo las mujeres. Ese diamante sí será verdad, esa cartera sí será original, está donde compraría esos zapatos. Y ese pelo, ¿quién sería el estilista que le arregló el pelo? Esa a mí me puede servir para algo. Ay, yo hasta la voy a invitar porque seguramente me dan un contrato o aquí puedo sacar tajada de algo.
Por eso se mueve el mundo muchas veces, por eso ese nivel de corrupción, porque nos permitimos licencias secretas y misteriosas y silenciosas para poder sacar provecho después. Y ahí todo eso se caía, todo eso se caía. Entonces eso también me hizo libre, porque podía ser la Adriana Arango en esencia, así fuera muerta del susto, sintiéndose avergonzada, que tenía hambre, que tenía miedo, pero que afloró su naturaleza humana y que me vi dentro de un grupo que yo nunca me imaginé, como decía usted ahorita, uno nunca se imagina estar en la cárcel. La libertad es el segundo derecho fundamental después de la vida. Y uno, ¿cuándo en la vida se imagina que lo va a perder? Nunca. Entonces, el hecho de sentirme parte de ese grupo, o de ese mini grupo, porque después se venía pues todo el grueso de la población carcelaria en ese momento, que eran casi 2.200 mujeres, con un hacinamiento impresionante, porque tiene capacidad, o en ese entonces tenía capacidad para 1.250, creo, y había 2.200, imagínense. Y llego yo, cuando me acompaña la subdirectora de la cárcel, una capitán, y me lleva a mi patio, y yo oigo por los pisos superiores, en esas imágenes que hemos visto tantas veces también de las cárceles y la cárcel de mujeres en Bogotá, que se ve la ropa colgada, las toallas, los pantalones, los jeans, las toallas, y miro cuando oigo que me están llamando, bienvenida a la cárcel de mujeres, el buen pastor Adrián Arango, go. Yo, ¿cómo así? Porque saben que yo estoy acá y sentí un poco de miedo. Hay una expresión en el argot carcelario que dice, llegó carne fresca. Yo, ay, qué susto. Pero yo me lo imaginé, nadie me dijo eso en ese momento. Yo dije, ya deben estar pensando que llegó carne fresca. Para acogerme, para abrazarme, porque había salido en el noticiero al mediodía cuando me revocan la detención domiciliaria y me mandan a la cárcel, pues que había perdido el beneficio. Entonces ellas habían visto y estaba todo el mundo a la expectativa. Y llego a mi patio y me abrazan y me acogen. Y yo sentí en ese abrazo realmente la presencia de Jesús sin saber que era Jesús. O sea, yo después procesé todo eso y fui entendiendo poco a poco cómo nuestro Señor se manifiesta en pequeños actos cotidianos que para muchas personas pueden ser ordinarios. Y entonces una voló a conseguir una caja de cartón que fue la mesa de noche en mi celda, la otra una bolsa de basura negra para tapar el ingreso de luz a la celda, la otra me prestó una tarjeta para llamar a mis hijos cuando llegaran del colegio, porque yo esa mañana me despedí de ellos y les dije voy a una audiencia y vuelvo, y la mamá nunca volvió. Entonces era un cúmulo de emociones, pero yo no me había permitido el derecho de llorar, porque era esa mujer de acero, implacable, que nada le quedaba grande y por dentro destrozada, con un proceso de artritis muy fuerte que me llegó a paralizar, precisamente por ese miedo y por no poder expresar lo que tenía dentro. Y allá en la cárcel, apenas ingreso a ese patio y me dan un caldito, que me dijeron, tómese ese caldito, tómese ese caldito. Todas acogiéndome, abrazándome, diciéndome, todo va a estar bien. Y yo, pero ¿cómo va a estar todo bien? O sea, ya toqué fondo. Precisamente, cuando uno toca fondo, o coge para arriba, porque de ahí para abajo no sigue nada más, vas a ver que vas a estar bien. Y empiezo a soltar y a soltar y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar lo que yo no me había permitido llorar. Y esa sensación de llorar, ¿cuántas veces hemos dicho, llorar es delicioso porque uno queda como una plumita? De apariencias, de vanidades, de ego, de fortaleza. La fortaleza también es una máscara que nos ponemos para no permitir que el mundo nos vea imperfectos, vulnerables, frágiles. Y bueno, entró a la celda después de que ya nos guardan y nos encierran. Me acuerdo que me puse en posición fetal y no sé por qué fuera como la sensación, me imagino que es algo inconsciente, como cuando uno está en el vientre de la mamá, en esa posición como de sentirse acurrucado y empecé a sentir la tranquilidad y la paz en esa celda fría y oscura, sin mis cosas, sin mi mundo, sin mi marido, sin mis hijos, sin mi familia,
nada, o sea, 0 kilómetros para empezar de cero ese proceso. Pero me sentí en paz, porque había soltado toda esa máscara de mentiras y ya no había vuelta atrás, ya o lo asumo o lo asumo. Eso es libertad. Y empieza entonces ese proceso al otro día, cuando oigo los pajaritos cantando y cuando me asomo y veo en un cable de luz a 5 pajaritos y una amiga periodista había logrado que me permitieran ingresar a la celda un radiecito, entonces me acuerdo que puse la emisora del Minuto de Dios y estaban haciendo el rosario y yo no tenía camándula, yo ni me acordaba cuáles eran los misterios, yo estaba completamente atribulada pero con los dedos de mi mano. Empecé a seguir cada uno de los misterios, me arrodillé, empecé a hacer por primera vez en la vida, en un acto, pues dicen que cuando uno ora de rodillas realmente se está rindiendo mucho más. Y empecé a sentir también como esa descarga de todos mis pecados, mis equivocaciones, primero pidiendo que sanara. Y ese es uno de los grandes beneficios que trae la cárcel, poder mirarse adentro. Uno nunca tiene tiempo en este mundo alocado y lleno de noticias y lleno de afanes y lleno de estrés y lleno de metas y de desafíos y de logros y de ese tengo, de mirarse adentro. Dios me permitió, bueno, vamos a hacer primero esa limpieza de tu casa interior para que después la puedas abrir de par en par. Entonces empiezo con el rosario, entendiendo un poco, con el capellán de la cárcel, empiezo a asistir a misa. Unas señoras muy lindas de la pastoral penitenciaria iban todas las semanas al patio. Me acuerdo que todas mis compañeras salían despavoridas a esconderse en la celda porque todas les sacaban el cuerpo. Yo era la única que la recibía. Y empiezo a hacer rosario con ellas, me empiezan a explicar un poco la palabra. Me confieso, me confieso por primera vez en la cárcel. Vivo la Semana Santa, que para mí siempre fue una parranda santa. Y alcanzo a entender lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor y lo que hizo por todos y sobre todo por mí. O sea, yo me crucifiqué y entregué todo por todos tus pecados. Y empiezo a entender y la carga se va haciendo ligera, ligera, ligera. Y ya me empecé a enganchar, así como digo yo, como cuando uno ve la carga del celular en 20%, necesito un cargador, necesito cargarme. Empecé a sentir esa sed de estar en paz, que solamente me la daba el Santo Rosario, la comunión, la reconciliación y el empezar a vivir realmente los sacramentos paso a paso y poco a poco. Entonces me empezaron a llevar unos folleticos de los minutos de amor, porque nosotros por el patio solamente teníamos a entender, yo era colegio de monjas y nunca tuve esa formación. Habiendo recibido el bautismo, no tenía ni idea cuál era el compromiso de uno como bautizado, ni el hecho de tener el Espíritu Santo en mi corazón. Yo no entendía muchas cosas como creo que mucha gente ni entiende, ni sabe. Entonces me empecé, no tanto a formar, sino a preocupar con mi curiosidad periodística, pero la mandé a una curiosidad espiritual, de cómo puedo yo empezar entonces a transformar este corazón que está herido, que está roto, que está contaminado, que está lleno de veneno, de toxinas, de malos pensamientos, de malas palabras, de malas acciones. ¿Cómo voy limpiando todo esto? ¿Cómo lo puedo lograr? Y poco a poco, y desde ahí empezó ese proceso, en septiembre 16, que fue cuando ingresé a la cárcel del año 2009 hasta el día de hoy. Y eso no ha parado. O sea, hay una Adriana distinta, pero hay una Adriana que sigue siendo pecadora. Y hay una Adriana que sigue buscando esa santidad y que no se avergüenza de hablar de nuestro Señor, que no se avergüenza de decir, sí, yo quiero ser santa. Y que ahorita, en vez de ponerme a ver películas de todas esas que le llenan a uno la cabeza de tonterías, es buscar, por ejemplo, la vida de los santos en películas o en podcasts o en libros. Y cómo me puedo parecer yo, por ejemplo, con Santa Laura Montoya, que fue ahorita el viernes, nuestra santa colombiana. ¡Ay, qué vida la de esa mujer! No, uno no tiene ni una pizca de eso, pero tratar de aproximarse por lo menos, tratar de copiar esas virtudes. O el Beato Carlo Acutis, que me parece maravilloso,
o de San Pío de Pietrelcina, o de Santa Rita de Casia, bueno, de tantos santos, Santa Teresa de Jesús, Santa Marta, Santa Brígida, Santa Faustina, bueno, de todos hay algo, y sí hay santos en esta época, y es buscar simplemente alimentarnos todo el tiempo de Jesús y nunca, 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 no importa lo que pase ni cueste lo que cueste, volvernos a soltar de Él. Entonces empieza ese proceso a la par de esa transformación, poco a poco espiritual. Empieza un proceso de servicio, que es también el que le da como el nuevo sentido a mi vida. O sea, yo por qué llegué a la cárcel, yo para qué llegué acá. Y lo primero que se da, que Dios lo puso, fue un periódico que nunca había existido y que estaba en un proyecto por allá vago. Y termino yo de directora del periódico de la cárcel, se llamaba Desde Adentro. Y lo hicimos con otros compañeros privados de la libertad de la cárcel La Modelo de Bogotá. Entonces, una parte del periódico, la primera parte era toda la vida en privación de libertad y en reclusión de mujeres. Y la otra mitad del periódico era la de los hombres. Abordábamos todos los temas, el tema jurídico tan importante, el tema espiritual, nutricional, de relaciones con la familia, de relación con la pareja, estético, de habilidades, intelectual, de actual, bueno, de todo lo que a uno como mujer fuera de la cárcel le puede interesar. ¿Y cuál pasa con las mujeres privadas de la libertad? Entonces hicimos una primera aproximación en los patios de la cárcel y ahí escogí a un grupo de 11 mujeres, detecté cuáles tenían ese olfato periodístico, les di una mini introducción, una formación en géneros periodísticos y con eso empecé a redimir tiempo, empecé a descontar de mi condena por ese servicio que estaba prestando, no solamente para nosotras, tener un canal de comunicación y de expresión, sino también para los familiares y para el resto de la sociedad. Porque a muchas personas se les olvida, como decía usted, que uno en cualquier momento puede terminar en la cárcel. Y yo creo que es más de una persona a la que tiene un familiar, un vecino, un conocido, un allegado, un ex compañero, alguien que uno quiera mucho que ha pasado por un proceso o que lo está pasando o ha estado al borde de perder su libertad. Entonces abrir un poco también los ojos de la sociedad sobre una realidad que está ahí, con su luz y su oscuridad, con seres humanos de carne y hueso, que tienen las mismas necesidades que cualquiera de nosotros. Con eso empecé esa labor de servicio, pero además en un coro carcelario con una soprano profesional. Yo, padre, me le apunto, mejor dicho, a lo que sea. Así era mi mamá, que paz descanse. A mi mamá le decían, hay que ir a cambiar la llanta de una tractomula a 5 horas de acá, vamos. Yo soy igualita. Hay que ir a recoger una partida de función en el último pueblo de Antioquia, vamos. Entonces, yo trataba de ser muy activa y muy productiva en la cárcel. En vez de rumiar mi condena, mi tristeza, en vez de victimizarme, yo dije, bueno, entonces vamos a servir acá. Además del periódico El Coro Carcelario, montamos un repertorio hermoso con el Ave María de Schubert en latín. La soprano escogió a 21 internas, muchas de ellas analfabetas, 3 de ellas habían sido habitantes de calle, que habían consumido azúcar, cocaína, éxtasis, bueno, se habían metido todo lo que existía, habían vivido debajo de los puentes, sin dentadura, y nosotras en un proceso de entrenamiento de 6 meses en técnica vocal, logramos estar en el debut con unas batas divinas que nos hicieron en el taller de confecciones de la cárcel, con uno de los estilistas que me había arreglado a mí toda la vida cuando trabajaba en televisión, llegó allá con todo, hacer cambio extremo, a peinarnos, a arreglarnos, con los tacones que me consiguió una amiga periodista, María Elvira Arango, para todas. Pues estábamos, mejor dicho, María Cala se quedaba en palotes al lado de nosotros en ese debut. El Ave María de Schubert, Libre de Nino Bravo, Colombia, Tierra Querida, un repertorio hermoso, pero sobre todo lo que representó el ver a esas mujeres reconocidas por primera vez, mirándose en el espejo, arregladas de punta en blanco, sabiendo su repertorio, sabiendo que tenían esa capacidad vocal también como una forma de expresión y de libertad. Yo dije, Dios mío, gracias por haberme traído acá. Ya entendí para qué llegué yo acá, para servir, para apoyar, para acompañar, para hacer reír, para enseñar lo poco que sé
y para darles sobre todo una voz de esperanza. Y todos los días les decía, aquí entramos, pero aquí vamos a salir. Esto cada día nos acerca más a la libertad y sobre todo a la libertad de nuestro espíritu, que es lo más importante. Bueno, y así fue el proceso durante 9 meses en privación intramural. Luego me conceden la casa por cárcel porque mi niña chiquita estaba presentando pues ya una vulneración emocional porque no estaba su papá, su mamá, sus hermanos tampoco, vivía con sus abuelos con mucho amor, pero no tenía a sus papás. Ella me visitaba una vez a la semana, le habíamos dicho una mentira blanca, como en la película La vida es bella, diciéndole que yo había conseguido trabajo. Entonces mis compañeras se ponían todas a bordar, a tejer, a forrar cajas en collage. Y ella llegaba ya, mi suegra me la llevaba una vez al mes, hay veces no la dejaban 20 minutos, media hora, una hora, y aprovechar ese tiempo, pero no era fácil de todas maneras como poder abordar esa realidad. Y ya, bueno, finalmente llego yo a la casa. Vivo primero con mis suegros. Javier sí estuvo la mayor parte del tiempo en varias cárceles del país. Y después de 6 años y medio, gracias a ese trabajo del periódico y también de hacer unas manillitas en macramé, que es una de las actividades artesanales que se hacen en la cárcel, y de bordar y de tejer, fui reduciendo tiempo de la condena. Me dejan llegar a la casa y ahí estoy los últimos 5 años y medio. En total estuve 6 años y 5 meses privada de la libertad en mi casa con una manilla electrónica en el tobillo, eh, encerrada, pero cada vez más cerquita de Dios y entendiendo cada vez más cómo era ese proceso de poner la casa en orden para poder abrirla de par en par. Maravilla, Adriana. Mientras hablabas, pensaba un poco en una cosa que dice mucho el Papa Francisco, y es que a veces nosotros nos preguntamos, ¿yo por qué vivo? ¿O yo para qué vivo? ¿O por qué me pasó esto? ¿O para qué me pasó esto? Pero el Papa muchas veces dice, realmente la pregunta debería ser, ¿yo para quién vivo? ¿Para ¿O quién? para quién, o para quién me pasó esto, ¿no? Sí, Y en ese caso, pues ese descubrimiento también de ese servicio a las demás mujeres que estaban en la cárcel, pues fue como abrir la mente y abrirse a Dios, ¿no? Porque Dios sí, se nos mete al corazón cuando abrimos el corazón precisamente a través del servicio, muchas veces, ¿no? así es. Y bueno, ya después recupero la libertad el 6 de agosto del año 2015 y a los 40 días hago el retiro de Maús. Y bueno, ahí empecé ese caminar al lado de Jesús, también entendiendo qué quería hacer yo en la vida, qué tiempo tenía que rescatar. Dicen, no, el tiempo no se recupera. Yo le pedí mucho a la Virgen que me permitiera recuperar el tiempo perdido, sobre todo con mis hijos, porque puse y le di prelación al trabajo, al éxito, incluso en medio de la crisis. Para mí era importante llegar a las 11 de la noche tratando de resolver los problemas y los chicharrones, como decimos aquí en Colombia, que prestarle atención a mis hijos en medio de esa dificultad tan grande. Después dije, ¿para qué? Para terminar en una cárcel, ellos afectados también emocionalmente, sin su mamá. Y la Virgen y nuestro Señor me concedió esa gracia de poder restablecer a mi familia emocionalmente. Que si hubo dolor, que si hubo afectación, el amor todo lo puede y el amor lo rescata, y saber pedir perdón y decir, la mamá se equivocó, pero la mamá puso la cara, la mamá pagó su condena, la mamá ya no tiene cuentas con la justicia. Así todavía haya personas de la sociedad y haya pues condenas sociales que todavía siguen ahí rondando, pero solamente de la mano de Dios. Como decimos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Yo siento que Él ya me perdonó y que estoy tratando de ser esa mejor persona, no solamente para mi entorno, para mi familia, mis seres queridos, sino también para el que me necesita, para replicar esta buena nueva de Jesús en muchas instancias, en muchos grupos, en muchas comunidades, aprovechando también ese don de comunicación que Dios me dio para tocar corazones, para ser un ejemplo, para ser esa luz del mundo y sal de la tierra que Jesús nos pide que seamos, y no quedarme yo, no, a mí ya Jesús me perdonó, yo voy a misa, hago el rosario, la coronilla, pero conmigo no cuente. Yo ya quedé en el anonimato. Quedó en el anonimato esa Adriana, como le decía al comienzo, la que fue, esa ya no es. Y mucha gente me dice, ¿y por qué no vuelve a los medios? No, porque esa no soy yo, esa fue.
Ahora, si quieren, todo lo que tenga que ver con este tipo de iniciativas, de hablar de nuestro Señor, de reconfortar, de hacer oración de intercesión, de hacer misiones, de ir a los barrios marginados, de ir del vulnerable, el que está pasando necesidad y dificultad, de pedirle a nuestro Señor que nos dé ese corazón manso y humilde, que nos permita perdonar, que nos permita ser humildes. ¿Cómo es de difícil ser humilde? Y me dicen, sí, yo soy humilde. A ver, le sacan la piedra en un momentico con una llamada de un call center y hasta ahí les llegó a uno la comunión de ese día. Entonces estamos todo el tiempo en este mundo, constantemente en esa prueba de decir, yo me quiero parecer a Jesús, pero entonces, a ver, demuéstrelo pues, sea coherente. Y eso solamente se logra con oración, con comunión, con palabra, con servicio, con trabajo de comunidad, con mantener esa llamita prendida y no dejarla apagar nunca. Adriana, llevamos 55 minutos. Yo hablo ¿Cómo mucho, pasa el padre, tiempo? mucho. No, pero esa era la idea. Quería hacerte bueno, realmente son dos preguntas, pero no sé si sea la misma respuesta. Puede ser que sea la misma respuesta, pero para mí son dos preguntas. Okay. Eh, ¿Qué consejo le hubiera gustado a la Adriana Arango que llegó a Bogotá en 1988 escuchar y que no escuchó? ¿Qué consejo te hubiera gustado que te dieran, pues para, no sé, para evitar los errores, aunque nos damos cuenta de que los errores, pues, son aprendizaje también, pero bueno, digamos que qué consejo te hubiera gustado recibir en ese año 88 cuando empezó este camino de fama y no recibiste? Y por otro lado, la otra pregunta es, hay muchas mujeres que en este momento quisieran ser la Adriana Arango que fue. O sea, mujeres famosas, conocidas, con todos los temas materiales resueltos, con fama, codeándose con el jet set. ¿Qué consejo le das a esas miles o probablemente decenas de miles de mujeres que quisieran ser así porque están estudiando precisamente para lograr ese tipo de cosas? ¿Qué consejo le darías a esas niñas o a esas mujeres jóvenes que están en una situación como esa? Bueno, padre, la primera respuesta. Traigo a colación el Evangelio de hoy. Todo aquel que se enaltece será humillado. Ese consejo no lo recibí. Yo, el pavo real, lejos de imaginarme eso. Y como digo yo, en términos más coloquiales y mundanos, la vida es como un asadero de pollos. Hay veces estamos arriba y hay veces abajo. Entonces ese consejo no lo recibí. Yo pensé que iba a ser famosa eternamente y que por encima de mí no había nadie y que yo tenía el control. No, nunca tiene el control lo tiene Dios. Primer, primera respuesta. Y la segunda para todas las mujeres que quieren tener de pronto, sí, como ese estatus pues de fama y de reconocimiento como presentadoras o como imágenes de medios o como figuras públicas, o incluso ahorita con las redes como influenciadoras, pues que se volvió el negocio de moda. Miren, eso es, también traigo a colación la Biblia y también lo cité ahorita, vanidad de vanidades, de eso no queda nada. Pueden ser exitosas, pueden tener la provisión, la abundancia, las bendiciones de Dios, porque a todos nos puede llegar, pero que ese no sea el centro de tu vida. El centro de la vida tiene que ser siempre Dios y actuar siempre con rectitud, que es lo más difícil alinear lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que digo. Si uno hace eso y está alineado y tiene una carga de amor y de bondad y de paz, no importa el éxito que tengas, porque es un éxito alimentado por la fuente del amor y de la verdad. Amor y Dios por encima de todo. Y ahí venga lo que venga. El éxito, la prosperidad, la abundancia, pero también la escasez, la enfermedad y la tristeza. Con mucho o con poco no pasa nada. Seguimos siendo exactamente los mismos a los ojos de Dios y nos seguimos alimentando de lo mismo de su mano. Bueno, Adriana, yo creo que no quedan sino palabras de agradecimiento por el tiempo, por el testimonio, por las enseñanzas que nos transmites. Pues yo te hago pública pues mi admiración también. Lindo Padre, gracias, Y, muchas gracias. y además estamos emparentados de alguna forma porque los dos somos antioqueños, periodistas de profesión.
Sí, sí. Y fue Dios el que se metió en el camino en ambos casos. Qué lindo. Pues después me cuenta su testimonio, padre. Después lo entrevisto yo. Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Muchas No, gracias. en nombre del equipo de sacerdote a bordo, pues te agradecemos y bueno, pues somos un equipo de varios sacerdotes, de varias mujeres precisamente jóvenes que tienen también claro ese camino de que lo importante es Jesús. También detrás del equipo de sacerdote a bordo tenemos varias mujeres jóvenes con ese ideal muy claro que nos apoyan y nos ayudan. Entonces, en nombre de los demás sacerdotes y de las demás niñas que nos ayudan, muchísimas gracias y cuenta con las oraciones de todos. Ay, padre, muchas gracias. Y también hago pública mi admiración y mi felicitación por esta iniciativa de esa cuenta. Me ha encantado y se nota el amor y el profesionalismo para evangelizar y para tocar corazones. Y están haciendo también una labor hermosa, no solamente en los que ya creemos y estamos en el camino, aunque hay veces nos vamos por la carretera destapada, pero también para traer a muchas más almas a Dios y para ustedes como sacerdotes cumplir también con esa tarea que les encomendó el Papa Francisco. Muchas gracias, me sentí muy a gusto. Mil gracias a todos en especial. Gracias, Diana. Dios te bendiga. Bueno, Padre, Nos la vemos bendición, pronto si Dios muchas quiere. gracias. Chao. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Chao, chao. Dios te bendiga. Buena noche. Amén. Chao. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron y damos por cerrado este live. Muchas gracias por haber estado aquí.